de Blue Radio. Los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 en punto. Bienvenidos a esta nueva emisión de Meridiano Blue, cerrando esta semana, cerrando oficialmente este año 2025, lleno de muchos movimientos en materia política, en materia de seguridad y también en materia judicial. Vamos a estar haciendo una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo para que usted esté muy bien informado en este cierre de semana. Y uno de los temas que lastimosamente se está complicando en esta época, que debería ser de reencuentros familiares, de momentos tranquilos, sobre todo de estar compartiendo con los amigos, con las diferentes comunidades. Esto no es lo que está pasando hasta ahora en la región del Catatumbo. Tal y como inició este 2025, está cerrando el año nuevamente con graves disputas entre ilegales, entre las disidencias y el ELN. Y una vez más, la población civil en medio del fuego cruzado. Estamos viendo de nuevo las imágenes de las familias saliendo con lo poco que pueden sacar de sus casas, desplazados, buscando un lugar seguro, cuando en realidad deberían estar compartiendo, por ejemplo, la cena de Navidad y no huyendo de los disparos. Justamente vamos de inmediato allí a Cúcuta, donde comienzan entonces a tomar nuevas medidas ante estos desplazamientos por parte de las autoridades locales para atender una vez más a las personas que no han podido tener un 2025 tranquilo allí en la región del Catatumbo. Richard Quiñones, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha sido una Navidad oscura para los habitantes de la zona rural del municipio de Tibú, específicamente el kilómetro 16 y el corregimiento de La Gabarra. Lo último que ha sucedido allí es que están sin comunicaciones, sin electricidad. Fue abandonado un vehículo sobre la principal transversal que conduce desde el municipio de Tibú hacia el municipio del Tarra. Para que nuestros oyentes tengan pues una idea de lo que está sucediendo, es una principal ruta de acceso, pero quienes estaban cerca a la carretera principal pudieron salir hacia el municipio de Tibú, hacia la alcaldía de Tibú, hacia el colegio, incluso otros hacia la ciudad de Cúcuta, pero quienes están en la parte interna, hacia la zona más rural, pues tienen dificultades para salir. Ellos son los que están confinados. En este momento hay riesgo de ataque a través de drones, hay también presencia de guerrilleros patrullando pues la zona rural a plena luz del día. Uno de estos campesinos y líder de la zona dijo esto a Blue Radio. Es un grupo de familia, creo que como unas 150 villos por ahí, entre mujeres embarazadas, mamitas recién paridas, niños, muchos niños pequeños. Entonces el presidente de la Junta también estaba ahí liderando, él también tuvo que salir porque estaban desde temprano confinados en la escuela del kilómetro 16. Pues esperar hoy a ver qué más gente llega desplazada. Todavía el camión, un carro que está atravesado en la vía, no lo han podido quitar. En este preciso instante nos cuentan que incluso el mismo presidente de Junta de Acción Comunal, que salió en las últimas horas, va a retornar para generar un corredor humanitario que permita la salida de las personas que están confinadas en este territorio. Esta mañana, sobre las 9 de la mañana, se llevó a cabo un consejo de seguridad para evaluar la situación. Ahora, a las 2 de la tarde, se producirá otro consejo de seguridad. El alcalde del municipio de Tibú, Richard Claro, manifestó que están sin recursos, se está agotando absolutamente todo y las dificultades son mayores porque hay un riesgo de que se produzca una salida en masa de las personas que están confinadas. Esto dijo también a Blue Radio. La zona de enfrentamiento pues sucede a unos 15 kilómetros del casco urbano de la cabecera principal del municipio de Tibú, unos 15 kilómetros en unas condiciones pues no muy buenas. La vía es destapada, es algo compleja. Esto está a 20 minutos, media hora más o menos del casco urbano. Estos enfrentamientos efectivamente suceden sobre la vía principal, el corredor vial. Por eso al inicio de los enfrentamientos la gente solo puede ir hacia un único punto, que es la escuela, donde siempre se reúnen las comunidades, donde pues exigen de allí que se respete esta infraestructura. Y una vez allí refugiados empiezan a hacer los videos y empiezan como a mandar ese mensaje con banderas blancas, sobre todo por los drones, ¿no? El uso de los drones pues complica la situación para las familias y por eso se refugian en un solo punto para no ser afectados, y desde allí, una vez baja la intensidad del combate, algunos deciden arriesgar su vida y venir hacia el casco urbano.
Hay que también señalar que quienes han llegado a la ciudad de Cúcuta no lo han hecho a ningún albergue. Poco a poco van llegando, más de 40 personas, llegan a casa de familiares. Mientras tanto, una situación muy compleja se vive en la zona porque no hay presencia de la fuerza pública, Valentina. Richard, justamente le quería preguntar eso porque estamos viendo otra vez las imágenes de familias desplazados. Esto parece repetirse lo que vimos a inicio de este año en medio de esa grave crisis en el Catatumbo, pero nos mencionaba usted que ya se adelantó un consejo de seguridad, se va a adelantar otro en la tarde, pero hace poco había estado también el ministro de Defensa allí en el norte de Santander. ¿Cuáles son las medidas o qué está pasando entonces que estas reuniones de seguridad que justamente deberían tener soluciones para evitar estos casos no están funcionando? ¿Qué está pidiendo la gente que de verdad simplemente para que otra vez no estemos viendo desplazados o confinamientos? Para despejar algunas de las dudas, la presencia del ministro de Defensa ya hace algunas semanas atrás advertía que se estaba tratando de controlar la situación de orden público en la zona del Catatumbo, nada más lejos de la realidad, tomando en cuenta pues lo que ha sucedido en las últimas horas. Son más de 87.688 personas que han salido desde el 16 de enero a la fecha y nada ha cambiado, por lo menos en zona rural del municipio de Tibú. Lo que ha sucedido con relación a esos consejos de seguridad es que evalúan cómo atender a las personas que salen del territorio. No se habla de mayor presencia de la fuerza pública porque incluso hay riesgo de ataques en la zona. Y es que hay que señalar que el ELN y las disidencias de las FARC, pues recordemos que en los últimos días declararon un cese al fuego, pero este cese al fuego corresponde a no agresiones contra el ejército y la policía, pero entre ellos no hay un cese a las hostilidades. Esto es lo que está afectando a todo ese territorio. ¿Por qué se está produciendo toda esa violencia? Recordemos que Pacheli, que es un corregimiento del municipio de Tibú, hace algunas semanas e históricamente siempre ha sido controlado por el ELN, miembros de las disidencias del Frente 33 de las FARC aparecieron a plena luz del día patrullando y también en la noche. Recordemos algunos videos que se viralizaron a través de redes sociales. Posterior a eso, en Teorama, donde regularmente ha estado las FARC, el ELN se metió en el territorio. Esto es lo que ha toda esta violencia. ¿Y quiénes son los más afectados? Más de 1.500 personas que residen entre el kilómetro 16 y también en el sector de la Gabarra, en donde esa confrontación se ha agudizado. Pues Richard, usted lo ha dicho, nada ha cambiado en medio de esta situación. En cualquier momento nos conectamos de nuevo para ampliar la información allí en la región del Catatumbo. 1:08 p.m. y también acaba de terminar una nueva sesión extraordinaria que se adelantó en el Congreso de la República. Se hizo de manera virtual, se iba a hablar de un tema de ascenso de militares, pero la sesión estuvo llena de críticas al gobierno nacional por su declaratoria de emergencia económica y ya se confirmó entonces que habrá un debate de control político. Mateo Piñeros. Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del gobierno Petro con el fin de que entreguen las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica. A la proposición se unieron los partidos Conservador y el Centro Democrático e incluso la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, pues dice que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el actual gobierno. Así que sí, bienvenido el debate porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente son en aumentar el gasto y en cumplir esas sentencias, sino en lo que la Corte dijo no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Por su parte, el presidente del Senado, Lidio García, defendió la autonomía del Congreso, pues el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Senado no podía hacer el debate de control político hasta que el gobierno envíe el informe de la declaratoria y sus medidas. Además, otros congresistas dicen que el gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica. El senador conservador Efraín Cepeda. Que claramente no están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no es un hecho sobreviniente y no lo es porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada. El Congreso es una rama del poder público independiente y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo. Hasta el momento, el Senado no ha fijado una fecha para este debate de control político. Sin embargo, la otra semana, la plenaria del Senado volverá a sesionar para votar los ascensos de militares y policías.
Mateo, gracias. Y a propósito, hay respuesta del Gobierno Nacional. Habló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, asegurando que nadie está cuestionando el rol del Congreso de la República. En medio también una nueva tensión entre el Gobierno y allí el Congreso. Pablo Arango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. Avanza en el Congreso de la República el control político, el debate, la sesión extraordinaria al decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional en medio del cruce precisamente de señalamientos por parte del presidente del Congreso de la República y de los ministros del Interior y del Trabajo. El presidente del Congreso de la República, Lidio García, ha dicho que el Congreso no se subordina y ha emitido sobre todo la importancia de esta discusión justamente de la emergencia económica en el país. Por otra parte, en entrevista en Noticias Caracol en Vivo, justamente el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló esta mañana y dijo que ellos no están subordinando a los congresistas, al Congreso de la República. Asegura que ven con mucha suspicacia la rapidez con la que el Congreso ha pedido este debate de control político a la emergencia económica. Escuchemos. Nadie está subordinando al Congreso. El Congreso tiene todo el derecho y tiene la obligación de hacer control político, pero debe hacerlo con rigor, con responsabilidad con el país, y deben asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Ellos hundieron una ley de financiamiento haciendo uso, entre comillas, de ese poder discrecional del Congreso de la República. El gobierno también tiene el poder discrecional, si las razones así lo ameritan, para decretar la emergencia económica. Entre otras cosas, recordemos que en este momento la Corte Constitucional se encuentra en vacancia judicial. Sin embargo, dicen algunos expertos que va a ser la discusión allí en la Corte Constitucional que determine la constitucionalidad de este decreto de emergencia. Por otro lado, ha dicho el ministro de Trabajo que la emergencia económica es viable en el país y asegura que no va a ser inconstitucional como ya fue decretada la emergencia económica en su momento del Catatumbo y de La Guajira. Ya vamos a hablar de las emergencias en Valle del Cauca. Muy grave lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en el municipio de Tuluá en este cierre de año. Sin embargo, también hay noticias desde Cartagena. 800 millones de pesos en pérdidas es el balance que tienen las autoridades luego del grave incendio en el reconocido lugar de mercado de Basurto. Las autoridades están investigando a los responsables, pues en la zona encontraron una bodega que tenía pólvora pese a las restricciones. Dálida Orozco. 5 máquinas de bomberos y cerca de 22 personas fueron necesarias para apagar las llamas que consumieron por completo una bodega mayorista del mercado de Basurto en Cartagena. El incendio, que se inició en la bodega ubicada en el primer piso de un edificio de 3 pisos de un sector conocido como El Hueco, rápidamente se extendió por los locales continuos, lo que advertía una grave emergencia en la popular plaza mayorista. La rápida atención de los organismos de socorro y el cuerpo de bomberos permitió controlar la conflagración, que por fortuna no dejó personas lesionadas, pero sí millonarias pérdidas económicas que, de acuerdo a uno de los propietarios de la bodega, ascendería a más de 800 millones de pesos. Wilson Giraldo, comerciante. Mirar a ver, esperar a ver qué se va haciendo, hay que esperar a seguir otra vez trabajando, hay que volver a empezar a arrancar. En medio de la emergencia, las autoridades se encontraron con una sorpresa. En un local ubicado a pocos metros del lugar donde se inició el incendio, fue hallada media tonelada de pólvora. Johnny Pérez, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Vamos a hacer la inspección de cada bodega y cada comerciante debe cumplir con las condiciones de seguridad humana y protección contra incendio. Porque bueno, no es coincidencia y no puede seguir pasando estas situaciones. Este es el tercer incendio de grandes magnitudes que se registra en el mercado de Basurto en los últimos 3 meses. 825 personas han resultado quemadas con pólvora en el país en esta temporada de Navidad, y ahora también se sumarán las cifras que de seguro ocurran en fin de año, porque pese a las campañas, pese a las sanciones, la gente todavía sigue quemando este tipo de elementos y otra vez los menores suelen ser los más afectados. Salima Feris. Según el Instituto Nacional de Salud, 825 personas han resultado lesionadas en el país durante el mes de diciembre por el uso de pólvora. Del total de casos reportados, 267 corresponden a menores de 18 años y en al menos 29 de estos casos los menores se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol. Solo entre el 24 y 25 de diciembre resultaron 134 personas quemadas, de las cuales 39 son niños. Antioquia registra 119 lesionados, seguida por Bogotá con 70, Norte de Santander con 48, Cauca con 45, Atlántico con 42 y Cundinamarca con 41. También se reportan cifras relevantes en
en Nariño, Valle del Cauca, Santander, Córdoba, Caldas, Tolima, entre otros. El 88% de los casos corresponde a quemaduras, mientras que el 55% presenta laceraciones. Hasta el momento no hay fallecidos asociados a lesiones por pólvora en lo que va de diciembre, sin embargo se han presentado 5 casos de intoxicación por fósforo blanco. Y vamos ahora a Valle del Cauca, lo comentábamos, las graves emergencias por lluvias, además de la calamidad pública que fue decretada en el municipio de Tuluá. En Buga se está confirmando la muerte de una persona precisamente por estas emergencias y en otros municipios se están reportando nuevas inundaciones. Lina Vera. Ya se reportan los primeros estragos de la ola invernal en el Valle del Cauca, pues en las últimas horas se registraron emergencias en varios municipios, especialmente en el centro del valle. La situación más crítica se registró en Buga, donde una persona falleció cuando resultó atrapada en un deslizamiento provocado por la inestabilidad del terreno en la zona rural. A esto se suma que el municipio de Tuluá sufrió graves inundaciones que por varias horas tuvieron paralizada la movilidad, dejando gravemente afectadas a varias viviendas aledañas al río. Es por esta razón que las autoridades declararon calamidad pública. Escuchemos al secretario de Gestión de Riesgo del Valle, Francisco Tenorio. Los municipios que han presentado mayores afectaciones en las últimas horas son el municipio de Tuluá, con alrededor de 5 barrios que se inundaron desde el día de ayer. San Pedro, en este momento se viene trabajando junto con la concesión Malla Vial con el fin de restablecer la normalidad sobre la creciente de la quebrada La Artieta. Municipio de Guadalajara de Buga presenta en estos momentos alrededor de 12 afectaciones en puntos viales. Actualmente hay vigilancia constante en los municipios de Agua y Buenaventura por la creciente del río Pepitas. Las lluvias también provocaron que la vía hacia el principal puerto del Pacífico se viera afectada por varias horas por un derrumbe, situación que ya fue controlada por el concesionario. Ya les vamos a ampliar información de última hora que tiene que ver con el asesinato del coronel Rafael Granados, recordemos, del Ejército, ocurrió hace unas semanas en Popayán. Ya vamos a estar ampliando esa información. Y en contraste a lo que ocurre en Valle del Cauca, en Santander hay alerta por los incendios forestales. 2 emergencias recientes han causado graves afectaciones. Julián Mejía. 2 emergencias por incendios forestales se presentaron en las últimas horas en diferentes municipios de Santander, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro por la rápida propagación de las llamas. El primer caso se registró en el municipio de Valle San José. De acuerdo con versiones preliminares de la comunidad, el incendio se habría originado por manipulación de pólvora. El segundo fue reportado en el corredor vial que comunica a Curos con la Mesa de los Santos, jurisdicción del municipio de Piedecuesta. Dudwin Villamizar es de la Defensa Civil. Es posible que se registren algunos incendios forestales. Es importante que la comunidad recuerde esas recomendaciones. Especial cuidado con las fogatas, asados que realicemos, asegurarnos de que esas cenizas queden totalmente apagadas para que no sean el inicio de un incendio forestal. Desde los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y cualquier actividad que pueda generar incendios, especialmente durante esta temporada seca. Gracias, Julián. Ampliamos entonces la información urgente que llega hasta ahora por parte del Ejército. Se está confirmando la captura del responsable del vil asesinato del coronel Rafael Granados. Recordemos que al quien le quitaron la vida mientras se desplazaba en un vehículo particular, esto en el casco urbano de Popayán. Felipe, buenas tardes. Hola Valentina, buenas tardes. Sí señora, fue en desarrollo de una operación militar que tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas número 3 del Ejército, adscritas a la tercera división en coordinación con la policía y la fiscalía, lograron la captura de Jean Paul Sánchez Gómez, presunto responsable, sicario del teniente coronel Rafael Granados. Recordemos que asesinaron en Popayán, en el departamento del Cauca. Dice el Ejército que la acción se llevó a cabo tras un articulado trabajo entre inteligencia y contrainteligencia que permitió ubicar a este hombre y materializar su detención como parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales para esclarecer este crimen que conmocionó, recordemos, a la fuerza pública y a toda la ciudadanía. Según información oficial, la operación contó con el apoyo de tropas de la tercera brigada, lo que permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso y dejarlo a disposición de la justicia para que responda por la participación en el asesinato del alto oficial ocurrido el pasado 27 de noviembre de este año. Gracias, Felipe. En segundos, información completa en blurradio.com. Y vamos ahora a la costa caribe. Como si no fuera poco, los problemas que se suelen presentar en todo el sistema hospitalario en esta temporada de Navidad y de fin de año, se suman también los problemas financieros. Ya es una semana lo que lleva el cese de actividades en la red hospitalaria del Atlántico por falta de pagos al personal médico. Esta situación se va a agravar de cara justamente a el fin de año. Diana Ospino, buenas tardes.
Valentina, buenas tardes. Trabajadores de la ES Universitaria del Atlántico siguen reclamando el pago de 4 meses de salarios atrasados, a pesar de la intervención que hace 3 meses realizó el gobierno nacional. Debido a esto, hoy completan 8 días de cese de actividades y atendiendo solo las urgencias vitales en hospitales como el Juan Domínguez Romero de Soledad y en Sabana Larga. Ante esta parálisis también se suma la de los anestesiólogos y los pediatras, a quienes también les deben varios meses de sueldo. Guido Santander, delegado de la Asociación de Usuarios ante la Junta Directiva de la S1, indicó que hay una esperanza que este dinero les pueda ingresar a los trabajadores antes del 31 de diciembre a través de unos recursos que espera que gire la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Salud. Estuve con la agente interventora el día viernes. Hay por decir algo, una luz de esperanza para los trabajadores a través de unos recursos que llegan del Ministerio de Salud, de unos recursos que tienen que ser de población migrante. Entonces creo que van a entrar unos recursos, también unos recursos de la gobernación, de lo que tiene que ver con la estampilla. Pues si hay entonces expectativa por lo que pueda ser el pago a estos trabajadores que pasaron una triste Navidad sin sueldos y esperan que no les toque lo mismo para este fin de año. Gracias, Diana. Y en noticias internacionales, varios hechos violentos, uno de ellos que está en desarrollo. Autoridades en Francia están confirmando que 3 mujeres resultaron lesionadas luego de un ataque con arma blanca en el metro de París, que ocurrió en al menos 3 estaciones, y hasta ahora están buscando al atacante, que de acuerdo con la información sería un ciudadano extranjero. Las 3 mujeres por ahora están fuera de peligro, pero también hubo un ataque en Japón y hay que hablar del mensaje y el llamado del Papa nuevamente a la paz. César Moreno. Buenas tardes. Durante el Ángelus, el Papa León XIV lamentó que quienes hoy creen en la paz son a menudo ridiculizados, excluidos del debate político, y recordó a quienes en las situaciones de conflicto promueven el diálogo, la reconciliación y la paz. El perdón es una fuerza más auténtica que la de las armas, dijo el Papa. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún poder puede prevalecer por encima de la obra de Dios. En todas partes del mundo existen personas que eligen la justicia aunque cueste, que anteponen la paz a sus propios temores, que sirven a los pobres en lugar de a sí mismos. Las palabras del pontífice llegan un día después de que pronunciara su primer mensaje de Navidad, en el que pidió justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria, y que se encuentre el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa para acabar con la guerra en Ucrania. Pero, desafortunadamente, el mundo no escucha estos llamados de paz y tenemos varios hechos. En Japón, al menos 15 personas resultaron heridas en un apuñalamiento masivo sucedido en una fábrica en la ciudad de Shizuoka. Esto es al suroeste de Tokio. La policía detuvo a un hombre en el lugar sospechoso de haber atacado a las víctimas con un cuchillo. El hombre apuñaló al menos a 8 personas en la fábrica y roció luego algún tipo de líquido sobre otras 7. Aún no se sabe por qué lo hizo. Un terrorista de origen palestino de Cisjordania mató a una mujer y a un hombre en un ataque en 2 tiempos en el norte de Israel, antes de ser herido a tiros. Primero, atropelló con su vehículo a un hombre de 68 años en Beit Shean, indicó la policía, que habla de un ataque terrorista. Luego, apuñaló a una joven de unos 20 años en otro punto. Las 2 víctimas fallecieron a causa de sus heridas. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dio al ejército la orden de actuar con fuerza contra Kubatilla, que es el pueblo del atacante. En Siria, 8 personas murieron y otras 30 resultaron heridas por una explosión en la mezquita de Ali bin Abi Talib de la ciudad de Homs. Todas las víctimas estaban en plena oración cuando el terrorista entró, gritó "Alá es grande" y activó los explosivos. Y en el oeste estadounidense, lluvias torrenciales causaron inundaciones en el sur de California durante una de las peores tormentas navideñas de la historia en ese estado, donde las autoridades alertaron de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios y se pronostican más aguaceros y vientos fuertes para todo este fin de semana. Impulsada por un río atmosférico conocido como Expreso Piña, que transporta humedad desde Hawái en el Pacífico hasta la costa oeste,
La tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en solo algunos días. Las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles y Malibú. 3 personas han perdido la vida por esta tormenta. Estás escuchando Blue Radio.